Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Bueno, el viernes, entre jueves y viernes, estalla una noticia de pues una iniciativa, un proyecto que se aprueba en la Cámara de Diputados, pero que viene desde una minuta del Senado, que es el crédito de nómina con cobranza delegada. Es el que aprueban los diputados de Morena. Y aquí hubo un zafarrancho y una confusión, porque pues nosotros vimos que lo aprueba todo Morena, PT y Verde, y el PRI, PAN, PRD no. Y lo que nos dicen es que esta minuta la aprueban porque, pues, si los bancos, o más bien si descontaban de la nómina con una tasa de interés, y estoy poniendo números al aire, del 110%, pues ahora lo que iban a hacer es que fuera del 80%. Y mucha gente dijo, a ver, espérense, o sea, me están diciendo que ahora a través de terceros bancos me van a poder descontar de un crédito de mi nómina automáticamente antes de entregarme mi nómina. O sea, y este fue un zafarrancho. Morena dijo, después de que el presidente dijo, si esta iniciativa se aprueba, yo la veto, empezaron uno que otro de Morena a decir, es que la minuta del Senado nos la mandan muy mal, le corregimos el 95% y la regresamos con la intención de que el Senado la pueda volver a hacer, ¿no? Esto ya está en manos de la Cámara de Senadores. Y es Ricardo Monreal el que está pues buscando consensos, dijo él en sus redes sociales. Aquí de hecho rescato un tuit que pone el día de ayer. Dice, el contrato de crédito con cobranza delegada es una figura jurídica incluida en el proyecto de modificación a la Ley General de Títulos y Operaciones del Crédito, que fue turnado al Senado. La mayoría legislativa actuará con responsabilidad y congruencia. En otro tuit, ¿no? Un poquito más abajo aquí, justamente la del 18 de marzo, dice, la minuta enviada por la colegisladora que propone regular el crédito de nómina con cobranza delegada se analizará detenidamente y, como siempre, anteponiendo el interés de las y los trabajadores, nos reuniremos con los diputados para buscar consensos. Entonces, como hay muchas dudas al respecto de esto, vamos a hablar con los expertos. Entonces, yo estoy muy contenta, yo siempre estoy agradecidísima de poder tener aquí al abogado Luis Gerardo Villarreal, que es experto en temas laborales, para que nos explique, partamos por ¿qué es esto del crédito con nómina de cobranza delegada? Abogado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto tenerte por aquí como siempre. Oye, ayúdanos a darle un poquito de claridad a todo esto. ¿Qué es este famoso crédito de nómina con cobranza delegada actualmente? Mira, vamos a aclararlo un poquito para encontrar de dónde viene este contexto. Recordemos que venimos de otorgar mucho crédito a los empleados, el sistema financiero y las OFOMES otorgaron mucho crédito a los salarios, bueno, más bien a empleados, y se buscó la forma de cobranza de garantizarlo con su salario. Entonces, tenemos mucha cartera hoy en gente que compró cosas a través de la nómina, con garantía en nómina, y hoy han tenido muchos descuentos y demás. Entonces, ¿qué es la cobranza delegada? Es otorgar un permiso al patrón para que te descuente de la nómina y le pague a las entidades financieras, SOFOMES o bancos. Algo que, pues obviamente, ya se da de facto, ya existe de facto esta cobranza delegada, pero que evidentemente no podía llegar al salario, ¿no?, directo. ¿Por qué? Porque existe norma constitucional que el salario es inembargable. Ahí hay un pequeño detalle de confusión, que es embargable o que es que tú autorices un descuento, ¿no? Pero ya ese es otro contexto más especializado, vamos a llamarlo así, que platicaremos más adelante, pero el descuento de nómina ya viene trabajando de facto en nuestra legislación. Ahora, si ya viene trabajando de facto, ¿qué es? O sea, esta minuta que sale del Senado es una minuta que sale desde la legislatura pasada y la aprueban, llega a la Cámara de Diputados, le hacen modificaciones al 95%, pero yo escuchaba algunos razonamientos, porque no es un tema tan sencillo, de, por ejemplo, la legisladora Susana Prieto, donde decía, lo estamos haciendo a medias, o sea, es como decir, si un trabajador te debe 1,000 pesos, ahora te va a deber 995 con las regulaciones que estaban haciendo. No resulta lógico y no resulta sano cuando tendríamos que estar resolviendo el fondo del tema. ¿Cuál es el problema que se debe de resolver a fondo con esto que realmente no estaría siendo atendido en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores? Mira, de fondo tenemos un pequeño detalle que es la tasa de interés.
toda la gente hoy se ha llegado de créditos ante una crisis generalizada que todavía la aumentas con una pandemia. Entonces la gente ha acudido al crédito y la mayoría de gente, que son la gente que nos escucha, en su nómina, en su salario, pues obviamente se ha visto mermado sus ingresos. Han acudido al crédito y qué han buscado estas entidades al darles créditos. Cómo descontarles del salario, perdón. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Las tasas de interés. Entre más préstamos están tomando, las tasas de interés están muy altas. Las entidades financieras no reguladas, las famosas SOFOMES, como se comentó en la minuta, están en tasas de interés, como tú dices, muy, muy altas, que está generando evidentemente un crédito que es impagable, ¿no? Recordemos desde un modelo Electra, donde compras una moto con los pagos chiquitos, cuando te das cuenta ya pagaste 3 motos y todavía no la acabas de pagar, ¿no? Exacto, o sea, esta iniciativa algunos me decían que pareciera beneficiar a cierto empresario que hace justamente eso, que buscaba como beneficiarlo. ¿Va por ahí un poco lo que hicieron los legisladores? Mira, trae un trasfondo de una presión que viene de ese camino. ¿Cómo hacer que yo cobre más fácil? Digo, no le vamos a poner nombres porque pues, no estamos en el lugar de ponerles nombres, ¿no? Pero la mayor cobranza la mayor cartera que deja utilidades a este tipo de entidades es la cobranza pequeña. El mejor pagador en este mundo, como tú lo decías hace rato en tus comentarios, son el pueblo. El pueblo, recordemos desde el tianguis donde la señora compraba sus cazuelas e iba el cobrador cada 8 días a cobrarle a su casa, las famosas, ahí llámale cobranza delegada, llámale cobranza de moto, llámale cobranza de bici, como le quieras, pero iban ahí a tocarte cada 8 días y en una tarjetita le ponían los abonos que iban de cada una de estas personas. Quien más va a pagar o quien es el mejor pagador en México es el pueblo. La gente que no tiene acceso a grandes créditos, a grandes cosas, son los mejores pagadores. Son el que si va cada 8 días al mercado, al señor del mercado cada 8 días le llevan su pago. Y es a la palabra. exacto, crédito a la palabra, ¿no? Bueno, no hay crédito, es préstamo, o es te compro un algo Pago fiado. Ándale, el pago fiado. ¿Cómo es que llegamos hasta ese punto? Porque bien lo decías en un inicio, ya existe, pero tampoco es tan legal de todo que te suelten, o sea, que tu nómina te hagan el descuento y digan, pues te lo agarro, ¿no? De hecho, la secretaria del Trabajo ponía un tuit en donde dice que bajo la ley del trabajo eso no se puede, o sea, que no puedes descontarle de la nómina al trabajador, pero está pasando. Entonces, ¿cómo llegamos a este escenario? La verdad es que México lo ha permitido, como autoridades lo han permitido. Ya esto se venía dando, estamos hablando de créditos de años atrás que ya lo venían dando. Y el mejor negocio en el cual se ubicaron las entidades financieras sí, las no reguladas. ¿Por qué? Porque recordarás por ahí que hay una ley que no permite que la banca regulada maneje créditos con tasa mayor o de usura, como le denominamos nosotros, pero la banca no regulada no tiene esa limitación, no existe esa regulación. Entonces, desde entidades como muchos años hablaron de créditos a los empleados del gobierno del Distrito Federal, muy sonado hace unos años, tú lo recordarás, estabas más joven, el famoso crédito a con dinero. Sí, sí me acuerdo. En el cual estuvo involucrado todo el gobierno del Distrito Federal, todo, que les dieron créditos con cargo a la nómina. Entonces, el gobierno del Distrito Federal descontaba más dinero que le entregaba a una entidad que lo que pagaba de nóminas. Pero ahí fue mediante un truco financiero. Lo que hicieron fue poner un puestecito, como decías hace rato, de la gente que iba a vender y te comprabas los tenis, la televisión, la moto y decías, bueno, pues este artículo que compre, lo pago vía descuento de nómina. Y llegas al día en que los descuentos eran más grandes que el salario. O sea, literalmente te quedabas sin salario. Uh-huh.
Y esto, o sea, si se hizo con trucos, entonces, corrígeme si me equivoco, porque me da la impresión que esta reforma que buscan hacer estaría como legalizándolo, o sea, ya poniéndolo como con todas las de la ley de descuénteselo, no pasa nada, lléveselo, no hay bronca. Yo veo más bien en esta reforma un tema más cuestionable. Es una reforma que no puede pasar. ¿Por qué? Porque traes un artículo constitucional que te dice el salario es inembargable. El salario no le puedes descontar más de aquello, porque recordemos la base del salario. El salario es para que el empleado viva y tenga manutención. Esa es la base del salario. Ahora sí que te pago por trabajar, ¿no? Uh-huh. Y recordemos, y hay que hacer un poquito de historia, si fuimos a las clases de historia de la primaria, que México tiene prohibido las tiendas de raya. Uh-huh. Recordarás que era una tienda de raya de aquella época, donde el hacendado les pagaba con la tienda de raya y se quedaba y no les pagaba con dinero. Y entonces, o sea, si esto va más hacia atrás, tiene un trasfondo más preocupante y que, bueno, el presidente dice, si esto se aprueba, yo lo voy a vetar, o sea, ni crean que va a pasar. ¿Por qué? Y aquí la duda que tienen muchas personas es por qué los legisladores de Morena la votan. O sea, si se supone que van en contra de esto, la votan a mayoría. Digo, no estuvimos ahí ni tú ni yo, a menos que me digas lo contrario. Pero bajo la lógica es no la leyeron, se equivocaron o están haciendo un favor. Yo creo que quisieron pagar un favor diciendo, yo ya lo hice, si no pasa ya no es tema mío. Y preguntemos a muchos legisladores que traen un compromiso político. Es política, como tú decías, nuestro país es política. Cuando vas a comprar el voto, todo se promete, cuando lo tienes que cumplir, a ver cómo le haces. Exactamente, y muchas veces son empresarios los que están ahí, a los que les deben favores y no necesariamente los ciudadanos. Luis, otra cosa que me brinca mucho son las tasas de interés. Uno de los argumentos de los legisladores con el tema de las tasas es que eran tasas muy elevadas, ¿no? Entonces querían ponerle un tope. ¿Es suficiente poniendo el tope? Mira, yo más te diría que es suficiente poner el tope. Yo creo que tienes a una entidad llamada la Conducef, muy manejada, muy políticamente arreglada, que se supone que fue una entidad creada para que cuidara a los usuarios del sistema financiero. Así lo dice su nombre. ¿Por qué tienes que crear una ley cuando tienes un ente fiscalizador del sistema financiero que cuide a la población? ¿Por qué tengo que crear una medicina para algo que ya existe un medicamento? Entonces, la solución sería fortalecer a la Conducef, porque a veces también, o sea, la Conducef como que ha pasado muy desapercibido últimamente. ¿Por qué no le han querido dar mayores facultades a la Conducef? Nos preguntaríamos por qué los legisladores no le quieren dar, vamos a llamarle, pones al perrito pero lo dejas sin dientes, y por qué no le han querido dar dientes a una entidad para que regule exactamente en esta materia, porque hay que recordar que quienes reciben este crédito son gente que no son especialistas en el sector financiero. No estamos hablando de alguien que tenemos un conocimiento del sector financiero, que hemos ido estudiando, o lo que haya sido, pero ellos son gente de trabajo, que vive de su nómina, son empleados, son obreros. Ellos no tienen el conocimiento. Ellos les dices, te presto 10 pesos y vas a pagar una tasa del 50% y vas a pagar 1.50, pues ellos ven el 1.50 y dicen, no, pues si me alcanza, lo pago. Pero no están dando cuenta que están pagando más. Al tiempo van a pagar 3 veces lo que compraron. Para solucionar este problema, ¿qué debería de existir? Porque, vaya, existe un problema, pero me queda claro que esta reforma o esta iniciativa o minuta no es ningún tipo de solución, sino que agrava el problema. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Fortalecer a la Conducef, darle mayores facultades a la Conducef o hacer una reforma que los limite mucho más? ¿Cuál es el camino? Mira, yo te diría que es muy sencillo. 1, las entidades financieras supervisoras, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, principalmente, hay que recordar que las entes de gobierno o los entes gubernamentales encargados de esto no es Conducef.
viene desde Comisión Nacional Bancaria, viene de Secretaría de Hacienda. Pues ellos serían los entes que debieran de estar regulando estas disposiciones junto con Banco de México y la Conducef solo encargarse de que estuviera correctamente aplicadas las disposiciones que se impongan. Entonces, si se trata nada más de eso, los legisladores, vuelvo a mi punto, en la Cámara de Senadores donde ya se rebotó esto, pues deberían desecharlo y buscar el otro camino, o sea, ya ni siquiera toquen esto, ya deséchenlo. Sí, esta reforma, como alguna vez dijeron en aquellas manifestaciones, esta reforma no pasa. Y si pasa, ojo, yo no quiero, ni es un temita legal, porque el presidente la tiene que votar o la tiene que vetar, pues no tiene por qué existir el tema. Esta iniciativa no puede salir porque va en contra de la Constitución. Es decir, ¿cómo vas a mandar una reforma que la vete el presidente si de inicio ya va viciada de inconstitucionalidad? Si es para un efecto político de crear que el presidente dé una noticia que vetó una reforma, bueno, esa es política, ¿no? Esa no nos metemos nosotros, ¿no? Pero es una reforma que nace inconstitucional, por lo tanto no va a pasar. Pues mi querido Luis, te agradezco muchísimo que nos ayudaras a explicar un poquito más este tema para que la gente entendiera esto. Obviamente hay 1000 quejas hacia la Conducef, pero bueno, creo que justamente ahorita hemos de explicar por qué hay tantas quejas a la Conducef, pues porque no, o sea, la dejaron sin dientes. Creo que usaste una gran analogía de, pues ahí tienes al perro, pero ¿y luego? No va a hacer nada. Y No hoy estamos tienes así. una Comisión Nacional Bancaria y de Valores que pues se le olvidó este sector, ¿no? Como dices, están trabajando con los grandes banqueros, que bueno, es un sector que cuidar, sí. ¿Y los banqueros del pueblo dónde quedaron? ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde están los abogados del pueblo? Yo diría en este momento. Se supone Y que están en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. dejemos lo que sigan trabajando, porque creo que esta vez el puente les hizo daño y había que ir, ya había urgencia por regresarse a sus casas, ¿verdad? Entonces, a todo digan que sí. Sí, querían vacaciones, están muy cansados, están muy cansados. Exacto. Mi querido Luis Gerardo, agradezco mucho que nos acompañaras, ya sabes que es un gusto tenerte por aquí y bueno, sabes que esta es tu casa. Igualmente, un gusto. Cuídate mucho. Muchas gracias. Por eso es bueno hablar con los expertos, por eso es bueno hablar con los expertos, se me lengua atrás, se nota que ya estoy cansada, ¿verdad? Les cuento que hay un posicionamiento de la Conducefa, hablando de la Conducefa al respecto del tema, porque aquí dice, ¿no? Se los voy a poner en grande, dice la Conducef para que lo podamos leer y estemos todos en la misma sintonía. Posicionamiento de la Conducef en relación con el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados sobre el crédito de nómina con cobranza delegada. Deben tutelarse los derechos de protección al salario del trabajador. El dictamen contiene vacíos e inconsistencias que deben solventarse para proteger al trabajador usuario de los créditos de la nómina. La ley debe proteger al usuario de los sobreendeudamientos sobre sus ingresos netos. Aquí justamente dicen, desde la presentación del dictamen en el Senado, hemos planteado consideraciones dirigidas a proteger los intereses de los trabajadores usuarios de los créditos de nómina con cobranza delegada que actualmente operan al margen de cualquier disposición. O sea, y ese es el tema al que se refería mucho Susana Prieto. O sea, a ver, esto ya está operando, están operando de forma pues completamente al margen de la ley, están operando al margen de cualquier tipo de disposición. Esto no debería de estar pasando. Y aquí lo está diciendo la Conducef, que por cierto, les recuerdo, para que yo sé que muchos ya saben, pero la Conducef es esta Comisión Nacional para la protección y la defensa de los usuarios de servicios financieros. Es un organismo efectivo, supuestamente, para la protección y defensa de los intereses y los derechos de los usuarios ante las instituciones financieras, SOFOM, bancos, etcétera, ¿no? Es una comisión protectora que, como bien nos decía el abogado, pues no sirve de mucho porque pues ahí la tienes, ahí está, pero no te está ayudando realmente, ¿no? Ahí la tienes y ahí se quedó y está como descabezada y está como perdida y ese es un gran problema que tenemos porque lamentablemente, pues si no la fortaleces, si no la inviertes, si no la haces sólida, pues no te sirve para protegerte para nada, ¿no? Es como un abogado que no tiene nociones de derecho, ¿no? Y ahí anda intentando defenderte, pero no sabe ni cómo. Entonces, al menos en este momento la Conducef dice sobre este dictamen
que respecto a él señalan que es contrario al principio de progresividad establecido en el primero constitucional, en el cual se establece que los derechos no pueden limitarse, restringirse, eliminarse o desconocerse de forma alguna en perjuicio de los ciudadanos. Y justamente aquí dice, siendo que este contiene disposiciones que van en contra de lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo y 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tope del endeudamiento del 30%. Crear la libranza con carácter de irrevocable es una medida que limita totalmente la posibilidad de que los usuarios cambien de institución o tipo de crédito. Si este no resulta conveniente o bien encuentran otro esquema de refinanciamiento más benéfico, independientemente de que la diferencia en tasa sea mucha o poca. Y dicen, siempre hemos dicho que la capacidad de endeudamiento de una persona no debe de excederse el 35% de su percepción de ingresos netos, de ninguna forma sobre sus ingresos ordinarios o brutos. La percepción neta es en realidad el margen estricto de maniobra y de gasto que tienen los ciudadanos para subsistir. Reiteramos que cuando una persona compromete más allá del 35% de su ingreso neto, tiene un alto riesgo de impago y como consecuencia conflictos económicos, familiares, personales y producto de un sobreendeudamiento. Entonces, aquí son varios puntos que cita la Conducef en donde dicen es que les hemos dicho que no, y aquí me brinca un poco, porque según los legisladores, ellos platicaron con Conducef, que platicaron con el SAT, que platicaron con el jurídico, que platicaron con el IMSS, que tuvieron varias pláticas, y me brinca mucho que si tuvieron tantas pláticas, pues la Conducef diga, espérense, así como que eso es lo que no dijimos, justamente eso es lo que no les dijimos. Según los legisladores, le repito, la votaron a favor porque le hicieron modificaciones al 95% con la intención de que regresara al Senado y que la legisladora, o sea, la Cámara de origen de esta iniciativa la arreglara o la echara para atrás, ¿no? Que la intención era que se echara para atrás. Pero bueno, el presidente ya advirtió que si esto lo siguen llevando para adelante, créame, la va a vetar. La va a vetar. Dicho eso, sigamos con más noticias. Sí, mira nada más. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.